9 minutos pasaron de las 11 y ya estamos en comunicación con Soraya Polonara, licenciada en Comunicación Social y directora provincial de Comunicación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a charlar con ella en particular de la cuarta edición del concurso Ellas no fueron contadas. Hola Soraya, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, buen día. Hola para vos y todas las personas que están escuchando. Gracias, buen día. Muchas gracias por atendernos también. Y bueno, empezar preguntándote de qué se trata este concurso. Les cuento. Este es un concurso que lleva adelante la Dirección Provincial de Comunicación desde el año 2020. En plena pandemia se lanzó. En un principio, esta es la cuarta edición que lanzamos, la convocatoria a escribir relatos. Ya tuvo 3 ediciones anteriores, la primera fue en el 2020, como les contaba, y bueno, surgió en el marco del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar historias de mujeres y disidencias bonaerenses que no habían sido contadas. Eso creíamos, sabíamos que había un montón de historias allí, en los territorios, en esta provincia que es tan grande, tan heterogénea, y bueno, convocamos a mujeres y disidencias a escribir, sin ningún tipo de condicionante, y bueno, y tuvimos una buena recepción, ya el primer año que se lanzó el concurso. Después, con los resultados de eso, se convocó a ilustradoras bonaerenses, y eso dio origen al primer libro de Ellas no fueron contadas, que está disponible para toda la comunidad porque está en nuestra página web, tanto el primero como el segundo libro en formato digital. Y bueno, allí se recopilan infinidad de historias, como les contaba. El primer año se lanzó el concurso con una sola categoría, que invitaba a escribir historias de vida. Sí. Pero lo que vimos ahí cuando recibimos los relatos era que había muchas ganas de contar también otro tipo de historias, porque en un primer momento nosotros decíamos, bueno, aquellas mujeres y disidencias que dejaron huella en sus comunidades, que hicieron, que por derechos colectivos, que dejaron esa huella que a veces se transmite en la narración oral todo, pero que no están recuperadas de lo escrito, de la historiografía más oficial. Pero ahí nos dimos cuenta que había necesidad también de escribir otras historias, por ahí más individuales, más historias vinculadas a batallas personales, muchas de estas vinculadas con salidas de situaciones de violencia y demás. Y bueno, ahí cambiamos, agregamos categorías. Bueno, es un concurso que ha ido creciendo, transformándose, y bueno, que ha contado también con juradas notables en todas sus ediciones y en esta última también. Bueno, y nos mencionabas, además de que me interesa muchísimo saber cuáles son las juradas que van a estar evaluando, ¿cuáles son las categorías? Bien, las categorías ya desde el año pasado y la tercera y cuarta edición, se mantienen. Una es historias de vida, que es como la categoría que le da el corazón, ¿no?, a la propuesta. Ellas no fueron contadas, ya es un programa, no es solamente un concurso, porque tiene sus libros, tiene sus muestras, tiene sus postales, se han recreado textos y se han transformado en obritas de teatro, tiene sus podcasts que están en Radio Provincia, de la edición primera del libro. Entonces, bueno, es mucho más que un concurso, claro, podríamos decir. Es una política de visibilización de historias de mujeres y disidencias bonaerenses. Y bueno, desde el año pasado y tenemos la categoría Historia de Vida, que apunta a eso, a recuperar lo que contaba antes, ¿no?, historias de mujeres y disidencias que han dejado sus huellas en los territorios y demás. Ficción en clave de género. Bien. Y una categoría que iniciamos el año pasado con resultados preciosos, que van a estar a la vista cuando publiquemos el tercer libro, que se llama En primera persona, el estado en tu vida, ¿no? Y que invita a escribir sobre historias particulares que tengan que ver con el impacto de políticas públicas, de leyes y demás, en las biografías personales, familiares también y demás. En esta categoría iniciamos el año pasado con la tercera convocatoria, y la verdad que van a ver cuando lo puedan leer, es hermosa las historias que se recuperan ahí, ¿no? Es como las leyes, a veces que son algo tan abstracto, las políticas cambian determinadamente la vida de las personas, de sus familias, de sus comunidades, etcétera.
Totalmente, Así bueno, que, y te quería sí, consultar quiénes pueden participar. Uno tiene que tener domicilio en provincia de Buenos Aires o puede participar cualquiera y de qué forma se anotan. sí, en realidad no tanto el domicilio, sino ser bonaerense, Ok, bonaerensa. Eh, es sin inscripción previa, hay un formulario que está en nuestra página web del ministerio. Ahí la idea es que se inscriban cuando tienen el texto ya, o sea, no claro. es necesario que se inscriban previamente. Este año las juradas son Claudia Bernaza, Sandra Russo y Julia Rosenberg, historiadora. Ellas van a ser jurados, siempre hay una instancia de prejurado donde se selecciona, se hace una preselección de los textos. Y bien, está abierta ahora, iniciamos el 1 de junio, la convocatoria está en principio hasta fines de julio, porque es un año más corto. Y bueno, invitamos a todas, no hay restricciones, solamente ser mayor de edad, eso sí, por una cuestión de que es un premio en Claro. pesos, en dinero, y es una restricción administrativa. Y nada, y después ser bonaerense, eso, y tener muchas ganas de contar historias. Bien, y en cuanto, sí, Sí, no, quería destacar esto. Es un concurso que nosotras, entre las cosas que más nos gustan, que es profundamente popular. O sea, han participado cientos ya de mujeres y disidencias y tenemos muchas amas de casa, jubiladas, docentes. O sea, no es que es un concurso para escritoras, claro. aunque bienvenidas, pero sí con personas que tengan muchas ganas de contar historias. De contar las historias, la verdad, muy lindo. Exacto. ¿Y estas historias tienen que tener alguna extensión máxima o, bueno, relato breve? Sí, tiene alguna, ahí en la página Ah, está pueden todo. encontrar las bases y condiciones, que ahí se explica todo, digamos, es de 3 a 10 páginas, bueno, cuerpo 12, tiene algunas características de entrega del relato que son habituales en los concursos. Bien, Plazos, tiene que tener un seudónimo, la persona que, o sea, te inscribís con los datos reales, pero a la vez el relato tiene que estar firmado con un seudónimo, porque a las juradas no le llega el nombre real de la persona que se inscribe, sino el seudónimo para despejar cualquier arbitrariedad o como se estilan los concursos literarios. Y nada, eso, tener ganas de escribir. No hace falta inscripción previa, solamente inscribirse, subir el texto a un formulario que es muy simple de completar. Y en todo caso, si tuvieran alguna dificultad, pueden escribir, hay un mail, ellas no fueron contadas, @ministeriodelasmujeres.gba.gov.ar. Ahí pueden hacer las consultas que quieran. exactamente, Y bueno, buenísimo. y en la página pueden visitar los libros, que hay 2 libros en versión digital, hay parte de la muestra, están los dictámenes anteriores de los otros concursos, bueno, está todo ahí disponible. Está todo disponible también como para ver, ¿no? Capaz uno dice, bueno, yo tengo mi texto, pero no sé si me animo. Podés ver los textos anteriores y también ahí ganar un poquito de confianza en que está bueno presentarse y presentarlo. Tienen tiempo entonces hasta el 31 para hacer esta presentación, 31 de julio, estamos hablando. En principio. Así que hay un tiempito ahí para hacerlo. Y bueno, como vos nos comentabas, esto surge en el 2020, en plena pandemia. Ha habido algunas evoluciones, como ya nos contaste, que han sumado ciertas categorías. Pero bueno, también saber qué otras transformaciones han visto en estas 4 ediciones de concurso, vamos a decir solo las 3 primeras, a dónde se está llegando y bueno, cómo se inscribe esto dentro de lo que son las políticas en general del ministerio. Sí, transformaciones constantes, podríamos decir, en la calidad, la cantidad y calidad de la participación. Eso por un lado es algo que nos alienta cada año a iniciar una nueva convocatoria, porque venimos, o sea, metemos una convocatoria por año, un libro, o sea, es bastante desafiante porque se hace con el equipo de comunicación del ministerio, no es que hay un equipo aparte que trabaja en el libro y demás, entonces implica un esfuerzo, pero a la vez la motivación es esa, es lo que nos encontramos todos los años. El concurso podríamos decir que es un medio, no es un fin en sí mismo, porque así aparecen muchísimas historias, historias de mujeres que quizá ya han fallecido y demás, pero también historias de mujeres que están hoy entre nosotras, que forman parte ya de lo que nosotros creemos nuestra identidad bonaerense, nuestra historia, y que están ahí para ser contadas, ¿no? Y ser visibilizadas. Por ejemplo, no sé, el año pasado presentamos el libro, el segundo, en el puerto de Mar del Plata. Es uno de los relatos que
que ganó en Historia de Vida se llama Un puerto engendra a Nancy Capitana. Y Nancy Capitana es una capitana de barco, que es una mujer, que es, que en la actualidad debe estar quizás mar adentro en este momento, arriba en su barco. Y hicimos la presentación con ella, contó su historia, ¿no? Esto a veces que decimos de la interseccionalidad y demás, bueno, ella, una mujer con raíces del pueblo mapuche, hija de una familia de 2 hermanos, con una historia de violencia familiar, después otra historia de violencia laboral, o sea, un montón de las cosas que hablamos y por las que hacemos política todos los días condensadas en esa biografía de Nancy que estuvo allí para contarnos. Entonces el libro es mucho más que un libro, el concurso es mucho más que eso, es también reconstruir también la idea de que las luchas no tienen antecedentes, tienen hilos, no son de un día para otro, digamos, como decía Eve, se lucha todos los días, ¿no? Pero bueno, ese es el espíritu que va teniendo el concurso, de recuperar esas historias, o por ejemplo la historia de Norma Pla, sí, que también está creo que en el primer libro, no recuerdo bien ahí, que la describe una vecina ahí de Temperley, y bueno, nada, sí, infinidad de historias, o sea, las invito a leerlo, a leer cada una de ellas, pero en eso sí creció muchísimo, creció la calidad, la cantidad. También este año, en el libro 3, que estamos próximas a presentar en julio, logramos tener representatividad de todas las regiones de la provincia. El ministerio nuestro se organiza en 8 regiones y tenemos historias de todo el interior bonaerense también. Bueno, algo muy lindo se genera ahí. Muy bien. Está bueno que participen, que sean parte. Que sean parte. Invitamos a todos, a todas a buscar entonces sobre esta 4ª edición del concurso Ellas no fueron contadas, y por supuesto toda la información que hay sobre las ediciones anteriores. Soraya Polonara, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, a disposición está toda la info en la página, también tienen mucha más info de las políticas del ministerio, de las iniciativas, programas, hay mucho para indagar ahí, si les interesa, les invito a nada. A leer un rato. Gracias. A leer y escribir. Abrazo grande. Abrazo, chau.